valdría la pena ver el por qué estás tomando ciclovir diario, cuál es el diagnóstico que tienes y si alguien te lo indicó de esta manera. Todos los efectos de todos los medicamentos de cierta manera pueden tener efectos. Entonces, sobre todo si están utilizados a largo plazo. Pues valdría pena revisar eso. Estrictamente hablando, no. Sin embargo, puede haber dos condiciones en las cuales sí se podría adelantar la menopausia. La primera y la más obvia, el que también se retiren los ovarios, y ahí se está provocando una menopausia como tal. Y la segunda, que de alguna manera hubiera alguna complicación o que se interfiriera en la circulación de los ovarios, en las que el comprometer la circulación de los ovarios podría adelantar la menopausia como tal. Pero fuera de ahí, no debería del porqué. Estrictamente hablando, si no hay ninguna lesión, no debería de haber contagio. Esta pregunta viene en dos partes y dice: hola doctor, me detectaron una lesión de bajo grado en enero, me vacuné 2 veces y resulta que salí embarazada. ¿Debo estar preocupada? Realmente no. Estas lesiones, a lo mejor incluso cuando termine el embarazo y que continúes con tu seguimiento de esta patología, al igual esa lesión ya no existe. Sí, importante que ya embarazada no puedes ponerte tu tercera dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esa ya después también que termine el embarazo valorarás con tu médico si es necesario volver a poner una dosis o si deberías ya estar cubierta en una gran parte con las 2 dosis que ya te pusieron. Es algo que ustedes deben decidir. ¿Qué son las cosas que debes de estar revisando? La presencia de que aparecieran lesiones cerca del canal vaginal que pudieran contraindicar un nacimiento vía vaginal. Los estudios prenatales no cambian. Lo que en ocasiones sí se omiten es que se haga alguna colposcopía para ver la lesión de bajo grado que ya se te diagnosticó. Sería importante nada más revisar tu caso para ver cómo se diagnosticó esta lesión de bajo grado, si fue en un Papa Nicolau o no, y sobre eso ver si ya te hiciste una colposcopía, no te la hiciste, hacerla e incluso tomar una biopsia si es necesario. La verdad es que esta pregunta también es algo relativo, porque hay muchas cosas o muchas variables a analizar para escoger un método de planificación familiar. Uno, si la paciente puede o no tener hormonas o quiere tener hormonas. Segundo, los costos que pueden tener. Un dispositivo de cobre y de plata es muy baja el gasto que se tiene que hacer inicial y que la duración realmente es de aproximadamente 8 a 10 años, dependiendo del tipo de dispositivo no hormonal. Mientras que el desembolso inicial generalmente en los biohormonales es mucho más caro. Pero prácticamente hay que ver qué es el método que más le conviene a la paciente y sobre todo que pueda tener. Depende de para qué lo necesitas. Si es por cuestiones estéticas, realmente no son necesarias la mayoría de las veces, pero sí está indicado en pacientes que quieren mejorar la elasticidad, la resequedad que pudiera haber, incluso la lubricación. Sí ha habido un aumento en los últimos años de todas estas prácticas de medicina estética en cuestión del mejoramiento visual del área genital y también en la parte de reproductiva, ¿no? Pero habría que ver el para qué lo quieres o para qué lo quieres poner. La pregunta dice: 2 años después de una conización, BPH16, vacunada, dando negativo durante 2 años y otra vez apareció una lesión de bajo grado y hay miedo al desarrollo de cáncer. Si hubiera un seguimiento adecuado, esta lesión, aunque sea de bajo grado, sí podría ser candidata a que se tratara o debería de tratarse. Hay que ver la edad que tienes, si todavía hay deseo genésico y en base en eso que te puedan ofrecer un tratamiento a largo plazo y que no tengas que tener esta preocupación. La eficacia de un implante subdérmico puede verse afectada desde la fecha en la que viene como indicado que vence. ¿Qué es lo que puede pasar después? Que de ahí en adelante no se puede garantizar que el implante funcione de una manera óptima. Es algo como si lo pasáramos a la comida del refrigerador, que dice: esta comida en refrigeración debe comerse para tal día. Si te la vas a comer después de tal día, ya no nos podemos hacer responsables o ya no sabemos qué podría pasar si te lo comes. Entonces sí se debe de quitar incluso antes de la fecha de vencimiento para tener un seguimiento de anticoncepción adecuado. La pregunta dice: ¿a favor o en contra de realizar histerectomía preventiva en mujeres mayores de 40 años? ¿Preventiva para qué? Es una pregunta muy general. Habría que ver el contexto de qué es lo que quieres saber realmente.
Pero si una histerectomía debe haber un contexto o debe haber una indicación para su retiro. ¿Por qué? Porque es una cirugía mayor en la cual puede tener consecuencias a largo plazo, sobre todo efectos adversos de una cirugía mayor. Pues valdría la pena un poquito más de contexto sobre esta pregunta. No existe como tal una fecha. Aquí lo importante sería que después de la conización tu ginecólogo te dé alta y te diga ya puedes retomar actividades físicas y sexuales. Y después de ahí valdría la pena ver si hay lesiones activas o no hay lesiones activas, si tienes una pareja estable o tienes múltiples parejas. Si tienes múltiples parejas, pues lo ideal sería que continuaras con un preservativo, independientemente si hay lesiones o no. ¿Por qué? Porque va a evitar el desarrollo o el contagio de otras enfermedades de transmisión sexual. Si tu pareja es estable y estás buscando un embarazo o nada más, ahí sí podrías no tener que utilizar preservativos si no hay lesiones. Es muy frecuente este tipo de comentarios en la consulta, sobre todo porque hay mucho tabú detrás del virus, pero prácticamente es muy raro que alguien no esté en contacto con el virus a lo largo de la vida. La estadística nos dice que es desde un 70-80% de todas las personas en el mundo que tienen actividad sexual. Entonces, 7 a 8 de cada 10 personas es muchísimo. Es muy raro el que no pueda alguien contagiarse de este tipo de virus. El problema no es el virus, el problema es que no recibimos la educación sexual adecuada en las escuelas y que esto lo deberíamos saber y tal vez no habría tanto tabú detrás, ni habría esta sensación de sentir pena, o algunas pacientes dicen que se sienten sucias o demás, cuando la realidad es que prácticamente todos lo tenemos. Tengo 2 dosis de la vacuna del virus del papiloma humano, muchos dicen que 2 dosis y otros que 3. ¿Cuántas son? El esquema es sencillo. Si ya se inició, o más bien, si no se ha iniciado vida sexual, se colocan 2 dosis. Si ya se inició la vida sexual y la paciente el paciente no está vacunado, se deben de aplicar 3 dosis. Si hay otros esquemas en los cuales, sobre todo en las instituciones públicas, una sola dosis se llega a una eficacia de 80%, depende de la literatura. Y hay instituciones, no nada más en México, sino en todo el mundo, que dicen, oye, pues con 2 vacunas, en vez de alcanzar una eficacia de un 90-95%, con 2 vacunas pues alcanzo a abarcar a 2 pacientes con un 80%, y por eso funciona en algunas instituciones públicas así. Pero prácticamente el primer esquema que dije, 2 antes de iniciar vida sexual o 3 después de iniciar vida sexual, es el correcto. Si hay otras alternativas, sobre todo en pacientes que tienen VIH o alguna otra enfermedad. Se habla mucho de mejorar la flora vaginal, mantener una flora estable, vitaminas, antioxidantes y demás. La verdad es que cualquier suplemento puede ser beneficioso para la paciente. ¿Sangrado intermenstrual con un dispositivo intrauterino de cobre se podría considerar normal? No, esto debería ser algo que se tendría que revisar. Valdría la pena que te acercaras a una consulta. En ocasiones pudiera estar mal colocado el dispositivo, o pudiera haber alguna otra razón del por qué estás teniendo el sangrado que no sea el dispositivo intrauterino. Sin embargo, todos los sangrados uterinos anormales se deben de tener una consulta, y en una consulta ir haciendo como un checklist mental de qué es o qué no es para poder llegar a un diagnóstico. La mayoría de estos diagnósticos son por exclusión, en el sentido de esto no es, esto no es, esto no es, y vas descartando cosas. La pregunta dice, doctor, una persona que tuvo verrugas y se vacunó, ¿aún sigue siendo contagiosa? Sí, sí hay lesiones. Si no hay lesiones, no debería haber una forma en la que puedas transmitir el virus. Acuérdense que las vacunas son preventivas, es para evitar la infección de los virus contra los que te estás vacunando. Sin embargo, hay muchos virus y te puedes como quiera infectar de otros tipos de virus. Lo ideal o el objetivo principal de la vacunación es principalmente vacunar contra el tipo 16 y 18, que son los que más tienen probabilidad de desarrollar cáncer. Nada más. Híjole, ahorita estoy viendo una serie que se llama Shogun. Está en Disney Plus. Es una serie de a principios o en los 1800 en Japón, en lo cual una persona naufragia en Japón y tiene un choque cultural en el cual empieza a tener una relación con los diferentes tipos de samuráis y familias que hay en ciertos pueblos, y empieza a tener como esta parte de desafíos culturales y cómo está involucrada la política y demás. Es una muy buena serie, estoy muy picado, la verdad, pero el único problema es que las partes
algunas partes están en japonés y son de las series en las que no te puedes distraer con el celular, si no pierdes el hilo de las conversaciones que